Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre reacciones y ecuaciones químicas de manera muy general. Vamos a ver alguna clasificación y algunos símbolos utilizados en ellas. Cuando nosotros se nos habla de reacciones químicas, normalmente pensamos en pues en instrumental muy avanzado y en personas muy especializadas que están en un laboratorio haciendo reacciones, y en parte es así. Sin embargo, también hay cualquier cantidad de fenómenos de la vida diaria donde nosotros podemos ver expresadas estas reacciones químicas cada vez que cocinamos, por ejemplo, cuando se nos cicatriza una herida, el proceso de crecimiento de una planta, de maduración de una fruta. Todos ellos son ejemplos de cómo las reacciones químicas son necesarias para que se puedan desarrollar. Entonces, algo muy simple, como por ejemplo hornear un pastel, es un ejemplo de una ecuación y reacción química cotidiana. Nosotros diríamos, bueno, para hacer el pastel requerimos de unos ingredientes como la harina, la leche, el azúcar y la soda, que tienen unas propiedades que cambian después de que esta ecuación química se lleva a cabo, porque la leche deja de estar líquida, la harina deja de estar en polvo, el azúcar deja de estar granulada, y cuando nosotros tenemos un pastel tenemos una mezcla homogénea que no tiene que ver ni con la harina pura, ni con la leche, ni con los huevos, ni con la soda, sino que tiene unas nuevas propiedades. Y esto tiene que ver porque los átomos se han reacomodado de una manera diferente. Las reacciones, algunas de ellas para que se lleven a cabo requieren de calor, y para representar eso utilizamos este triangulito que significa calor. En general, a grandes rasgos, una ecuación química está dividida en dos partes: los reactivos, que son como los ingredientes, y los productos, que son las nuevas sustancias que se forman a partir de la combinación de estos reactivos. Y esto se separa con una flechita que la vemos acá, que se interpreta como produce. Voy a buscar la pluma. Bien, entonces aquí lo tenemos. Esta flechita que tenemos aquí, nosotros la podemos leer como produce. Vamos a ver qué es una ecuación química. Es una forma abreviada de representar un cambio químico en términos de símbolos y fórmulas. ¿A qué símbolos nos referimos? Pues a los símbolos de los elementos químicos. ¿A qué fórmulas nos referimos? Pues a las fórmulas químicas que se generan cuando estos elementos químicos se combinan. Este es el ejemplo claro que tenemos aquí: el metano. Entonces, esta es la fórmula química del metano, que se combina con oxígeno. Estamos en la parte de los reactivos y produce dióxido de carbono y agua, que la tenemos acá. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí la definición de reacción química? Bueno, es el proceso mediante el cual los átomos de una o más sustancias se reorganizan para dar lugar a otra. Si viésemos esta ecuación química en términos de átomos, es lo que tenemos acá. Miren, hay 4 átomos de hidrógeno, acá están representados, y un átomo de carbono. Y acá hay 2 moléculas de oxígeno. Entonces, miren, acá están, si pudiéramos ver los átomos, ¿no? Eso es lo que veríamos. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que ahora el carbono ya no está con los hidrógenos, ahora se unió con los oxígenos. Entonces hubo un desprendimiento de los hidrógenos que se fueron para otro lado, y entraron los oxígenos a acompañar al carbono. Ahora los hidrógenos están acompañados de también de oxígenos. Entonces ha habido todo un movimiento que es lo que nosotros conocemos como una reacción química. ¿Cómo vemos nosotros esta reacción? Bueno, es que hay cambios de los reactivos a los productos. Ya no son iguales los reactivos, son completamente diferentes en los productos, pero sin duda esos productos salieron de esos reactivos. Entonces, esa es la parte de la reacción química, el reacomodamiento de los átomos. ¿Qué elementos podemos ver nosotros en las ecuaciones? Bueno, lo primero son los subíndices. Los subíndices son estas letras o números chiquitos que aparecen y que tienen distintos significados. Por ejemplo, en este caso, la letra L significa que este compuesto está en estado líquido. La letra G significa que está en estado gaseoso. O sea que cuando estas dos sustancias se combinan, esta primera sustancia está en estado líquido y la segunda está en gas. ¿Y qué me va a producir? Me va a producir 2 productos, uno de ellos en forma gaseosa y el otro de ellos en forma líquida. Tenemos también el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico son los números grandes que están antes de la fórmula química. Por ejemplo, aquí este 3 significa que la molécula de oxígeno está 3 veces. Este 2 significa que la molécula de dióxido de carbono se repite 2 veces. Y en este caso el 3 significa que hay 3 moléculas de agua. Y nuevamente reiterar que a grandes rasgos la primera parte de una ecuación química se llama reactantes y la segunda parte se llama productos. Entonces, algunos de los símbolos comunes que utilizamos en ecuaciones químicas, pues uno muy común es este. Cuando esto va encima de la flechita de produce, así como lo ven aquí,
significa que se ha aplicado calor a esa ecuación química. En este caso, por ejemplo, el óxido de manganeso, que está aquí, significa que él va a permitir que la reacción se lleve a cabo, es decir, es un catalizador. Entonces, los catalizadores entran a la reacción, pero no forman parte de ella. Y así como entran, salen de la reacción. Lo único es como que ayudan a que esta reacción química se realice. Esta flechita hacia arriba significa que el compuesto que se forma está en estado gaseoso. Es una manera de representar o decir que el nuevo compuesto está en estado gaseoso. Por eso ven que aquí aparece con una G, o también pueden poner la flechita hacia arriba y significan lo mismo. Y este significa que es sólido. Entonces, así como aquí el sulfuro de hierro, le pueden poner una S y ya entenderíamos que está en estado sólido, también se le puede poner una flechita hacia abajo. Y finalmente esta doble flecha, que puede ser esta o esta, y cualquiera de las dos significa lo mismo. ¿Qué significa? Bueno, significa que la reacción ocurre en las dos direcciones, o sea, los reactivos que forman a estos productos, los productos se pueden volver a convertir en los reactivos. Entonces es una reacción bidireccional. Ahora revisemos algunas ecuaciones químicas comunes. Vamos a ver si puedo entrar a la dirección. Vamos a ver cómo regreso aquí al puntero normal. Bueno, estas son reacciones químicas que quería que las viéramos. Vamos a tratar de verlas al final porque no me da el puntero. Y antes de revisarlas, pues vamos a ver algunos tipos de reacciones químicas. Entonces, miren, dependiendo de lo que ocurra en la reacción, puede ser que lo que pasa es que se combinan. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un producto, reactivos, y que me forman un solo producto. Y fíjense que es la particularidad de todas. Hay un reactivo, otro reactivo. ¿Y a qué me da lugar? A otro producto. Entonces, como les decía, ¿qué significa esta S? Estado sólido, estado gaseoso. Vamos a ver si hay alguno que esté en estado líquido. No. ¿Qué significa? Acá está, el agua está en estado líquido. ¿Qué significa esta AC? Significa que está en estado acuoso, o sea que está disuelto en agua. Recuerden que estas reacciones se llevan a cabo en los laboratorios y hay compuestos que la única manera de tenerlos y obtenerlos es mezclados con agua. Entonces, cuando esto ocurre así, se le pone esta AC que significa acuoso. Esa sustancia está disuelta con agua. Entonces, una reacción de combinación se da cuando dos reactivos se combinan para formar un solo producto. Y ahora, al contrario, tenemos las reacciones de descomposición. ¿Qué significa? Bueno, significa que tengo un solo reactante y a partir de ahí me van a salir dos o más productos, que es lo que tengo en todos estos casos, como pueden ver. Una tercera reacción sería las reacciones de reemplazo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí yo me tengo que fijar que vamos a tener un compuesto en donde va a haber un metal. ¿Cuál es el metal en este caso? Pues es el cobre, ¿no? Y esta reacción se va a dar con otro metal. En este caso es el hierro. Y ocurre que a veces se dan reemplazos, es decir, este hierro puede reemplazar a este cobre. Entra aquí y lo reemplaza, miren. Entonces aquí está exactamente la misma sustancia, solo que en lugar de cobre, el cobre salió para afuera y entonces ahora está el hierro. ¿Pero de qué depende eso? Bueno, de algo que se llama la serie de actividad de los metales. Esta serie es una medida de la fuerza, de qué tan fuerte es un metal para reemplazar a otro. ¿Qué posición tiene el hierro? Miren que el hierro tiene la posición número 9. Entonces, ¿qué posición tiene el cobre? Vamos a buscarlo. Acá está. El cobre tiene la posición 15. ¿Por qué son importantes estos números? Porque a partir de ellos nosotros sabemos si un metal puede ser reemplazado o no. Como el hierro está más cerca de 1 que el cobre, que está bien abajo, entonces lo saca. Entonces, ¿qué elementos pueden sacar al cobre? Todos los que están encima de él, el hidrógeno, el plomo, el estaño, el níquel, el cadmio, todos estos. ¿Qué metales no podrían sacar al cobre? El mercurio no lo podría sacar, la plata tampoco y el oro tampoco. Entonces, estas son las reacciones de reemplazo. Tenemos las reacciones de doble desplazamiento. Entonces, miren, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos compuestos, dos reactivos y se nos van a formar dos productos. ¿Y cómo se va a dar esto? Bueno, recuerden que siempre en un compuesto químico tenemos la parte del catión y la parte del anión. Que el catión va al inicio, como en este caso, ¿eh? La plata es el anión, tiene signo positivo.
Acá está. El hidrógeno es el anión, tiene signo positivo. ¿Cómo lo sé yo? Porque es que por definición, y como ya lo vimos en temas anteriores, los cationes, perdón, creo que dije aniones, siempre van al inicio. Y todos estos que estoy encerrando en rojo son cationes. Entonces, esta plata va a aparecer aquí, pero, y miren que siempre aparece al inicio. Es que ella nunca puede ir al final de un compuesto químico porque es la parte positiva de la ecuación, tiene que ir al inicio. Entonces, ¿qué pasa con la parte final? La que vamos a cambiar el color y le vamos a poner un azul. Entonces, esta parte es el anión, es la parte negativa, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre en un doble desplazamiento? Bueno, que esta plata se va a combinar con otra especie química. Esta plata no se puede combinar con el hidrógeno porque son del mismo signo, son cationes, y los cationes con los cationes no se combinan cationes y aniones. Entonces, esta plata, pues como ya no va a estar con este nitrato, o sea, ya no, va a cambiar de pareja, digamos que es como un baile. Entonces, la única otra posibilidad con la que ella podría bailar es con el cloro, porque el cloro sí es negativa. Entonces, miren, es lo que pasa aquí. Esta plata se combina con el cloro. ¿Qué pasa con este hidrógeno que es positivo? Bueno, miren que él sigue estando al inicio porque es un catión y los cationes siempre van al inicio. Bueno, se combina con este nitrato y acá está, ¿ve? Entonces se combina una nueva sustancia. Y eso es lo que ocurre en todas las demás. Fíjense aquí, el sodio va positivo. ¿Y cómo aparece aquí? También positivo. Pero ya no aparece este sodio con el sulfato, sino que aparece con la parte final que es el nitrato. Miren, o sea, acá tengo sodio y acá tengo sodio y acá está el nitrato. ¿Qué va a pasar con este bario? Él ya no va a estar con su pareja, sino que va a conseguir, digamos, un nuevo compañero de baile. Entonces, miren, se va a ir con este hidróxido. ¿Ah? Acá está, bario con el hidróxido. Entonces, ¿qué me queda? Me queda nitrato y sodio. Acá está, miren. Entonces, esto es lo que ocurre en las reacciones químicas. Veámoslo. ¡Ay, me quedaron las ediciones! Vamos a borrar las ediciones. Borrar todas las entradas manuscritas. Entonces, aquí está un poquito mejor elaborado cómo es que ellos se combinan. Y estas son las reacciones de doble desplazamiento. En los videos de ejercicios prácticos lo van a entender a profundidad. Y finalmente las reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización son reacciones de doble desplazamiento, pero tienen la particularidad de que siempre producen agua y una sal. Entonces este es el agua en el caso de esta reacción y miren esta sal, cloruro de sodio. Aquí tenemos agua y miren, tenemos sulfato de calcio, que es una sal. Tenemos agua y cloruro de calcio, que es una sal. Tenemos agua y sulfato de sodio, que también es una sal. Son reacciones de doble desplazamiento que también la vamos a analizar en el video práctico. Y esta, jóvenes, es una ecuación química del amor. Nosotros tenemos aquí la dopamina, que es una sustancia química, un neurotransmisor que tiene una fórmula química que es esta, ¿eh? Esta es una manera de escribir la dopamina, pero esta también, solo que es una ecuación mucho más desarrollada. Esta es una fórmula química que equivale a esta, ¿eh? Y esta también, estas estructuras que ustedes ven son estructuras químicas, son fórmulas y es parte del lenguaje de la química. O también podemos escribirla de la manera sencilla, como cuando estábamos con el pastel, la harina, la leche. De esta manera y también cuando esto se combina, entonces produce en nosotros un sentimiento al que conocemos y le llamamos amor. Es cuando nos enamoramos y todos sabemos cómo nos sentimos a partir de los efectos de estas drogas. Entonces esta es una manera sencilla también de escribir una cierta reacción química. Vamos a ver los videos. Ay, se me colgó. Vamos a descartar las anotaciones y vamos a ver los videos que no les pude proyectar, pero que se los espero proyectar porque son muy... Vamos a verlos. Entonces, me gusta esta ecuación, esta reacción química, porque es una solución de permanganato de potasio que reacciona en una mezcla de azúcar y sosa cáustica. Entonces, si se fijan, eso va cambiando de color en la medida en la que las distintas sustancias van reaccionando entre ellas.
Cuando está de color morado, pues están reaccionando ciertas sustancias, cuando está de color verde son otras sustancias, y si se fijan ahora agarra una tonalidad amarilla. Entonces, en el laboratorio las reacciones químicas no son simples de analizar, pero bueno, esta es una manera o un ejemplo para que ustedes se hagan una idea de qué hablamos. Y también vamos a ver esta reacción que es muy llamativa, que son los metales alcalinos, cómo reaccionan cuando están en presencia de agua. Los metales alcalinos son todos los metales del grupo 1A. Entonces tienen reacciones altamente explosivas. Los metales alcalinos, de hecho, en los laboratorios tienen que estar en soluciones de ciertas sustancias que no pueden ser agua, porque ya ven cómo reaccionan y cómo estallan. Estas sustancias jóvenes no tenemos acceso normalmente en los institutos porque no tenemos reactivos, pero cuando se logran conseguir son de uso muy restringido porque pueden llegar a ser muy peligrosos y hay que tener cuidado con algunas sustancias químicas. Entonces, muchachos,